En las elecciones de 1994, que son las elecciones, las novenas elecciones realizadas presidenciales, ¿verdad? Después de la muerte de Trujillo, nuevamente el panorama se complica y se torna un tanto diferente. Ya en este momento, después de la derrota de 1990, el profesor Juan Bosch empieza a declinar desde el punto de vista incluso de la salud y ya empieza a tener situaciones difíciles de manejar y el PLD empieza a bajar como opción importante de poder y el PRD con Peña Gómez a la cabeza, ya con un Peña Gómez firme en eso y fortalecido por la alta votación obtenida, a pesar de que quedó en tercer lugar, pero casi medio millón de votos. Entonces Peña Gómez empieza a ser el opositor al gobierno del doctor Joaquín Balaguer y nuclea a su alrededor, un llamado Acuerdo de Santo Domingo, a una gran parte de los sectores opositores del país. Vienen las elecciones de 1994, el doctor Balaguer hace un gobierno también pésimo, un gobierno sumamente con muchas carencias y muchas cosas, hasta el punto que ustedes se acuerdan, en la época del 90-91 hubo una crisis aquí que había la famosa fila para comprar combustible, los precios internacionales del petróleo se pusieron manejables, eso se reflejó aquí, no se manejó bien la economía, había crisis, bueno, el país se tornó prácticamente ingobernable. El doctor Balaguer de alguna manera pudo sortear una serie de situaciones, pero todo eso se quedó entre la gente. Y el gobierno no desempeñó bien su papel, había ya una actitud, ya tenía una situación bien difícil, y entonces el doctor Balaguer nuevamente es el candidato al Partido Reformista Social Cristiano en las elecciones de 1994. El PLD otra vez propone al profesor Juan Bosch, pero ya en una situación, un Bosch que evidentemente está un tanto limitado, incluso posteriormente a eso ya el profesor Bosch renuncia como presidente del PLD y le da paso a un grupo de nuevos líderes, entre los que está Danilo Medina, Leonel Fernández, Juan Temito Clemontay, todo este grupo de gente que ha dirigido el PLD en ese momento. Pero en el 94 todavía Bosch es candidato presidencial y Peña Gómez se convierte en el referente, así como fue Bosch y el PLD en el 90, en el 94 el referente es Peña Gómez. Peña Gómez es que se ve el candidato inderrotable, el candidato que va a ganar, el próximo presidente de la República, todo apunta a eso. ¿Qué pasa? Que llega el momento de las elecciones, hay una campaña agresivísima en contra del doctor Peña Gómez, sobre todo por su negritud, por su color de la piel, acusándolo de haitiano, hay una serie de elementos muy, muy difíciles y lógicamente esto provoca que esa campaña tan fuerte provoca en la población algún nivel de rechazo, es dirigida sobre todo por los sectores reformistas más reaccionarios y el doctor Balaguer lo permite eso. Ustedes se acuerdan que llegaron al extremo incluso de tocar el himno nacional a las 12 del mediodía como una forma de enrostrarle la nacionalidad a Peña Gómez, fue un abuso en contra de Peña Gómez. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen las elecciones, todo apunta a que el doctor Peña Gómez es quien va a ganar las elecciones y oigan lo que sucede. Se produce una votación y hay prácticamente en el resultado electoral del 16 de mayo de 1994 un empate entre el doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez. Peña Gómez acusa de que hubo un fraude, de que le quitaron, le sacaron muchísima gente, se lo excluyeron del padrón, hay denuncias de muchísimas cosas, que evidentemente los reformistas no eran fáciles en ese momento, no lo son nunca, pero evidentemente hicieron algo y oigan la votación. El doctor Balaguer con el Partido Reformista y sus aliados saca 1.275.400 votos. Peña Gómez saca 1.253.179 votos. La diferencia son 22.000 votos, igual que cuando el PLD. Aproximadamente, o sea, la diferencia son 22.000 votos. El PLD saca 395.000. Poquito, o sea, menos que el anterior, que ganó prácticamente esas elecciones, pero no pudo gobernar. Es decir, que aquí se repite algo parecido a lo que pasó en el 90. En el 90, el doctor Balaguer, de manera muy inteligente y con algunos niveles, ¿verdad?, de situaciones, se queda en el poder aunque no gana las elecciones. En el 94, o sea, le hacen un fraude a Bosch en el 90. En el 94, le hacen entonces la misma situación al doctor Peña Gómez. Pero el doctor Peña Gómez, diferente al PLD, el PLD en aquel momento, en el 90,
llamó a no conocer los resultados y a una serie de cosas, a llevar al doctor Balaguer a la legalidad, pero eso se diluyó. El doctor Peña Gómez sí empieza una campaña, tanto nacional como internacional, para exigir que él fue que ganó y que le hicieron un fraude. Y se forma una situación de prácticamente, estábamos al punto de una guerra civil. Es decir, en el país estuvimos a punto de una guerra civil en el año 1994 por el fraude montado por sectores reformistas, hay que decirlo así, porque incluso se ha demostrado posteriormente, en contra del doctor José Francisco Peña Gómez y el PRD y sus aliados. La situación llega a una tensión tal, prácticamente, ¿verdad? El país estaba en una situación de casi una guerra. Entonces empieza a mediar los sectores fácticos del país, empiezan a hablar con el doctor Peña Gómez, empiezan a hablar por aquí, empiezan a hablar por allí, y de manera muy inteligente el PLD, que había sacado 395.653 votos, es casi 400.000 votos, el PLD, que era la opción tercera, pero que ya no estaba, ¿verdad? Ya Bosch no era el que estaba dirigiendo el PLD, sino que el PLD estaba en la dirección de este grupo de nuevos dirigentes, Danilo, Temo, Leonel, un grupo de dirigentes del PLD, logran proponer una opción entre los dos grandes que están peleando. El doctor Peña Gómez con el doctor Balaguer están peleando. Los dos dicen que ganaron y hay un lío y un problema. Entonces, hay un momento donde el doctor Balaguer convoca a Peña Gómez ahí a la Biblioteca República Dominicana a una reunión y le dice al doctor Peña Gómez, aquí hay un asunto. Usted dice que ganó y yo dije que gané yo. Lo cierto es que hay un empate. Entonces, vamos a dividirnos. 2 años yo y 2 años usted. Balaguer de manera inteligente. Y Peña Gómez le gusta la idea. A Peña Gómez le gustó en principio la idea, pero cuando Peña Gómez va al PRD a consultar a su gente, hay 2 o 3 gente que dicen, tú estás volviendo loco, te va a engañar. Si te engañó, ahora te vuelve a engañar y no acepte eso. Y brurum. Claro, porque Balaguer le decía, 2 años tú y yo, y 2 yo, pero yo primero. Y es verdad, Balaguer no era fácil. ¿Qué pasa entonces? No se acepta tampoco ese pacto y el PLD, de manera muy inteligente, al ver el conflicto y la situación de que este país se iba a tornar ingobernable y que probablemente fuéramos a una guerra civil, propone entonces el Pacto por la Democracia. El famoso Pacto por la Democracia, que se firma en el año 2000, en el año 1994 para salir de esa crisis grave, es propiciado por el Partido de la Liberación Dominicana, según la información que yo tengo, lo escribió Danilo Medina, lo corrigió Leonel Fernández y Juan Tevisto Clemontal, lo llevaron al Comité Político del PLD y lo aprobó y entonces se lo propusieron a Peña Gómez y a Balaguer. Ese pacto establecía, entre otras cosas, lo siguiente: se determinaba modificar la Constitución para eliminar la reelección presidencial, para poner la segunda vuelta en las elecciones, para eliminar los colegios cerrados, una serie de reformas importantes que hubo. Entonces, eso se iba a llevar al Congreso, todos de acuerdo para llevarlo, y entonces se establecía que se iban a hacer elecciones en 18 meses. Es decir, Balaguer iba a durar 1 año y medio gobernando, iban elecciones en 18 meses, pero el doctor Balaguer no podía participar en esas elecciones. Cuando fueron al Congreso, precisamente, se estableció el acuerdo, el famoso Pacto por la Democracia, se firmó en Palacio y todo. Peña Gómez después dijo que lo engañaron con un asunto de eso, pero bueno, se hizo el pacto, se hizo en Palacio con la presencia de todos los líderes y se llevó al Congreso. Y en el Congreso hubo algunas modificaciones. Por ejemplo, en vez de 18 meses, se estableció que fueron 2 años, en 24. Por eso el doctor Balaguer dura en el poder desde el 94 hasta el 96. O sea, él no puede participar en las elecciones de 1996 porque se lo impide ese acuerdo. O sea, algunos dicen le quitaron 2 años porque debió ser 4 si ganó, otros decimos que les regalaron 2 años porque él no ganó las elecciones. No importa que usted se ponga, el problema es que Balaguer duró 2 años más, entonces se preparan ya con esto las elecciones de 1996. ¿Qué pasa en este trajín? ¿Qué pasa en este interregno entre el 94 y el 96? El PLD, de ser el partido de tercera votación, se convierte en la clave para ganar las elecciones, porque nuevamente en el 96 se iban a enfrentar el Partido Reformista y el PRD, que eran los 2 partidos que habían sacado más votos. Empate aparentemente, ¿verdad? Casi la misma votación. Y el PLD era el partido en tercer nivel. Era un partido que estaba en tercer nivel,
pero que se convertía en la llave porque se había aprobado la doble vuelta. O sea, ya de aquí, a partir del 96, o sea, en el 94, en el acuerdo del 94 se establece que las elecciones dominicanas van a tener la misma modalidad de toda América Latina, 2 vueltas. La primera vuelta, el que no saque, en principio era el que no sacara el 40%. Con eso Peña Gómez ya creía que estaba ganado, pero cuando fueron al Congreso, por una estupidez también de los PRDistas de retirarse, los reformistas y los PLDistas aprobaron el 50%, 50 más 1. Y así se estableció. Entonces las elecciones del 96 son las primeras elecciones en República Dominicana donde se establece el sistema de doble vuelta. ¿Qué pasó en esas elecciones? Ustedes van a ver lo que pasó. Vamos a una pausa, ustedes verán cómo el PLD de manera inteligente supo aprovechar ese espacio y entonces tiene una votación interesante y logra el poder en el año